Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan a través de esta emisora Radio Pueblo 1510 AM desde Santo Domingo, República Dominicana. Buenos días, don Víctor, allá en los controles. También buenos días, don Julio Florimón, que nos acompaña aquí en esta ocasión con nosotros. Es un placer estar nuevamente hoy domingo 16 de diciembre, año 2018, con ustedes, transmitiendo el programa El Pregonero de la Verdad. El día de hoy traemos como título o como tema para compartir con ustedes quién es el anticristo. Ese es el tema que vamos a compartir hoy con ustedes. Vamos a permitir que el hermano Julio pues le dé los buenos días. Buenos días, hermanos y hermanas y oyentes que nos escuchan. Queremos saludar a los hermanos que se encuentran en otros países. Sabemos que nos están escuchando desde Colorado, Estados Unidos, desde Indiana, desde Colombia, desde Venezuela, desde España y aquí en Santo Domingo los que nos escuchan. También queremos darle un saludo de manera especial a los hermanos pregoneros aquí en Santo Domingo, de manera específica en los frailes, a los que nos están escuchando por allá. Un saludo y muchas bendiciones. En esta ocasión vamos a permitir que el hermano Julio nos tenga una oración para darle inicio formal a este programa, El Pregonero de la Verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos ha dado un día más de vida. Gracias por la oportunidad que nos da de hablar de tu palabra. Amén. Señor, que cada uno que la escuche quede impresionado de tu presencia en su vida. Que la vida de cada uno que nos escucha sea, Señor, una vida para glorificar y honrar tu santo nombre y el nombre de tu Hijo amado. Amén. En su nombre lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. El tema de hoy, como le había dicho, trae como título ¿quién es el anticristo? Y vamos a ver algunos detalles que una persona se puede convertir en anticristo. ¿Qué es en sí la palabra? ¿Qué significa anticristo? ¿O cómo una persona se puede convertir en un anticristo? ¿Qué es eso? De hecho, ya la Biblia lo ha dicho desde antemano qué es un anticristo, cuándo se va a manifestar el anticristo y posiblemente en cuáles cualidades o cuáles condiciones iba a presentar esa persona para ser tildado o titulado un anticristo. Antes de iniciar con las citas bíblicas, vamos a ver algunos puntos que quizá nos podrían dar luz de qué podría ser un anticristo. Hermano Julio, ¿qué, qué podría mostrar o qué podría identificar una persona
para que se pueda reconocer como un anticristo? Bueno, cuando dice que Cristo no es el Hijo de Dios y también que Cristo no vino en carne, esto es un anticristo. Muy bien. También podemos ver de que una persona que se muestre como un anticristo es de que quiera decir, enseñe o crea de que el que murió en la cruz fue sencillamente un ser humano, una persona. En sí Cristo era un ser humano, pero sabemos que es el Hijo de Dios y por ser Hijo de Dios, pues es humano divino. Y si solamente murió la parte humana, pues no hay garantía de salvación nuestra, sino que entonces el plan de redención, si así fue, entonces sería un fiasco. Pero también podríamos ver que, como ya lo dijo Julio, el que niega que Él es el Hijo de Dios, ese es un anticristo porque está en contra de Él. Pero en sí, ¿qué significa Cristo? La palabra Cristo en sí, ¿qué significa? Para poder entender mejor cuando una persona se podría o se puede o es un anticristo. La palabra Cristo lo que significa es ungido o enviado o el Mesías. El ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías de Dios. Eso es lo que significa. O sea, cuando una persona sencillamente niega de que Cristo ha venido en carne y que ha venido de Dios, sencillamente está negando a Cristo. Y por ende entonces se convierte en ¿qué? En un, Anticristo. en un anticristo. Muy bien. Pero también podríamos ver que una persona se puede convertir en un anticristo. Sería que lo de hijo solo es un papel, como muchos quieren tildar o enseñar hoy en día. De que Cristo solamente hizo un papel, que no hizo, o sea, que no vino como hijo literal de Dios, sino sencillamente un papel como si fuera un teatro. Como que ahora yo soy este y ahora soy este y ahorita ya no lo soy. No, Cristo es el Hijo de Dios de manera literal y lo vamos a comprobar con la misma palabra de Dios. Cristo vino en carne. Dios engendró a Cristo en María. Y eso todos lo sabemos. Y toda la vasta cristiandad alrededor del mundo así lo cree, así lo entiende y posiblemente así lo enseñe. Pero sin embargo, puede que aún enseñando eso, detrás de todo eso, pues pueda haber esa misma persona que enseña ser un anticristo. Y eso lo vamos a ver ahora con la palabra de Dios. Así que mis hermanos, en todo alrededor del mundo, los que nos están escuchando, esperamos que este tema que vamos a desarrollar en este día pueda ser de mucho provecho para cada uno de aquellos que los escuchen, no importando el lugar, la lengua, el color, la raza o el tiempo en que puedan escuchar este tema. Es de máxima importancia, tanto así que de la persona que vamos a hablar hoy en día fue la persona que murió en la cruz para darnos vida eterna, para darnos la redención, para darnos la salvación. Y además de eso, es la misma persona que está en el santuario celestial, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es la misma persona que ha prometido que volverá por segunda vez a llevarse a su pueblo para reinar con él. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo, Julio? Por la eternidad. 1000 años en el cielo. 1000 años en el cielo y luego regresamos aquí a la tierra y continúa ese tiempo y ahí se cumple entonces por toda la eternidad. Una tierra que ha de ser renovada, ha de ser purificada. Todos los elementos de la tierra arderán, serán purificados y todo será hecho nuevo otra vez. Todo será hecho nuevo otra vez y entonces viviremos allí para siempre, por toda la eternidad, como dice el hermano Julio. Pero en el cielo solamente el Señor ha prometido que estaremos allá 1000 años. 1000 años en el cielo. Bien, mis hermanos, para darle inicio a lo que es este estudio de manera secuencial en cuanto se refiere a las citas bíblicas, vamos a irnos a la primera carta del apóstol Juan. Pero antes de comenzar a leer, quiero hacer un pequeño énfasis
hermano, con relación a quién era Juan. ¿Quién fue el apóstol Juan? Juan tenía un hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Juan? Santiago. Santiago. Y estos dos hermanos tenían una característica muy distintiva y especial aparte de los otros apóstoles, a diferencia de los demás. Y era que se le llamaban como El hijo de trueno. los hijos del trueno. O sea, eso significa que el padre de estos dos jóvenes, de estos dos muchachos, de estos posteriormente apóstoles, aparentemente no era de un carácter muy manso, que digamos, porque a alguien que le pongan, vamos a decir, ese apodo, el trueno, pues eso significa que tiene un carácter fuerte, puede que ser agresivo, puede que ser imponente, etcétera. Y por ende los hermanos pues no eran nada diferente. O sea, aparentemente sacaron la misma característica del padre. Eran como de tal palo, tal astilla. Ellos tenían esta característica y Juan no era la excepción. También tenía cierta característica. Sin embargo, este apóstol Juan que vemos escribiendo aquí en estas cartas, en el Evangelio, en el Apocalipsis, aparentemente aparenta ser o es una persona muy diferente al que era antes de escribir estas cartas. Allá lo vemos una persona, según su característica, una persona que se impone, que quiere que se actúe de inmediato, que las cosas se hagan, pero ya un sí o sí. Sin embargo, aquí en las cartas encontramos una persona amorosa, amante, una persona que da consejo, pero en el amor, en Cristo, y de hecho tiene o utiliza una palabra muy interesante que la utiliza hacia los demás llamándolo hijitos. O sea, esa forma de expresarse lo que muestra es el amor como de un padre amante por sus pequeños, por sus hijos, pero con un amor tierno. Hijitos, hijitos míos, dice él en diferentes partes. Pero también este Juan, a diferencia de los demás apóstoles, al final, que muchos fueron muertos, o todos, de hecho, todos fueron muertos, pero de diferente manera. Encontramos aquí a que Juan no murió por manos humanas, sino que Juan fue llevado a la isla de Patmos. Juan fue recluido para allá para que muriera en la soledad, para que muriera en el exilio. Sin embargo, el Señor lo utilizó en medio de esas circunstancias adversas por las que él estaba pasando, lo utilizó para escribir uno de los libros no menos ni más importante, pero un libro muy importante de la Biblia. Un libro muy importante de la Biblia. Este libro es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis que escribió Juan, de hecho, es el último libro del canon bíblico. Es el libro que cierra la profecía inclusive. O sea, el final. Este es el que abre la profecía de Daniel, entiéndame bien. Pero en cuanto a lo profético en sí se refiere a toda la Biblia, ese es el final, ahí cierra. Y allí se anuncia ya el final de la vida de pecado en esta tierra, la destrucción de Satanás, el juicio final. Allí se habla de la segunda venida de Cristo, pero se habla también de la llegada de la santa ciudad, la nueva Jerusalén, a esta tierra. Allí se habla de las moradas eternas del pueblo de Dios con Él para siempre. Pero también se habla de que aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, allí se establecerá ya después del juicio final, después de la purificación de la tierra, que el pueblo de Dios vivirá con Él para siempre en este planeta. Por eso, el libro de Apocalipsis es el que cierra ya todo el conflicto espiritual, bélico, etcétera, que se vive en esta tierra. Muy bien. Revelación. Exactamente, así se llama el libro, revelación, o sea, revela todo. Entonces encontramos en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en la primera carta de Juan, vamos a ver el verso 18. A los hermanos y amigos que nos escuchan, si pueden ir junto con nosotros buscando la cita bíblica o
por lo menos anotándola para que después puedan repasarla, estudiarla y confirmar lo que aquí estamos diciendo, pues sería de mucho agrado y de mucho beneficio a la vez. Vamos a ver qué nos dice el verso 18 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. El hermano Julio nos va a ayudar con esa cita. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muy bien, muchas gracias, hermano. Aquí Juan está dando cierta advertencia. Él dice, hijitos, ya es el último tiempo, la última hora, se acaba el tiempo. Pero ¿por qué él identifica de que ya es el último tiempo? De que ya se está acabando la hora, ha llegado la hora. ¿Por qué es la última hora? Dice, y como habéis oído, el anticristo ha de qué? Ha de venir. Pero él lo identifica allí como un individuo, el anticristo, de manera singular, utiliza la tercera persona del singular, él, el anticristo ha de venir. Pero sigue diciendo, aún ahora han aparecido muchos anticristos. Entonces aquí como que se abre un poco. Y dice, pero aún ahora ya han aparecido, o sea, ya en el tiempo de Juan, ya estaban los anticristos. Ya estaban los anticristos, aquellos que negaban a Cristo. Pero vamos a encontrar más adelante cómo se identifica el anticristo o cómo Juan, de manera específica, lo identifica. Cómo él puede enseñarnos, cómo él nos enseña, cómo él nos dice de quién es realmente el anticristo al que él se refiere. Sigue diciendo el mismo verso. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Por qué sabemos que es la última hora? ¿Por qué sabemos que es el último tiempo, según nos dice Juan? Porque ya han aparecido muchos anticristos. O sea, ¿qué pasa? Ya se están manifestando. Y como estos personajes han de venir para los últimos tiempos, pues ya Juan comienza prácticamente a contabilizar los tiempos finales desde su época. Desde su época. Si bien es cierto, esta carta Juan la escribió aproximadamente en el año 95 de la era cristiana, de nuestra era. Aproximadamente en el año 95 de nuestra era. Vamos a ver entonces allí el verso 22 y el verso 23. En el mismo capítulo, vamos a ver los versos 22 y 23 que nos dice. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí está. Juan hace una pregunta muy importante acá. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Entonces él responde ahí mismo. ¿Qué dice? Este es el anticristo, el que niega ¿a quién? Al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo. Este es el anticristo. O sea, note que no solamente negando a Cristo se hace anticristo, sino también el que niega al Padre se convierte en un anticristo. ¿Por qué? Pues sencillamente la Biblia lo dice claro. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que tiene al Padre, tiene también ¿qué? El Hijo y la vida eterna. O sea, es sencillo. No solamente negando al Hijo, negando a Cristo, se convierte una persona en un anticristo, sino todo aquel que niega al Padre y al Hijo se convierte en el anticristo. Pero la pregunta dice, ¿quién es el mentiroso? El mentiroso. O sea, la persona que niega a Dios y niega a Cristo, su Hijo, sencillamente es un mentiroso. Porque evidencia hay de más. Evidencia hay de más, no solamente en su palabra, sino también
en la naturaleza, en la creación, podemos encontrar mucha evidencia de que Cristo vino en carne a morir por nosotros, de que Dios engendró a su Hijo y lo envió a redimir la raza humana, a restaurar el carácter de Dios, a restaurar su ley, a deshacer las obras de Satanás. Evidencias hay de más. De hecho, si no queremos creer en Cristo, si usted no quiere creer en Cristo y creer en su palabra, o si usted es un anticristo, no cree en Él, o si usted en sí no cree en Dios, es su derecho, nadie le puede coartar eso, ni nadie lo puede obligar a creer en algo o en alguien que usted no quiera. Pero si usted es de los que creen en la palabra del enemigo, de Satanás, pues sencillamente le vamos a dar evidencia para que también crea y reafirme lo que estamos leyendo aquí por la palabra del enemigo. O sea, el mismo enemigo testifica de que Cristo ha venido en carne y es el Hijo de Dios. Y vamos así a buscar, o no a buscarlo así en la Biblia, sino en su mente. Usted podrá recordar en una ocasión cuando Jesús llega a un lugar y encuentra allí a una persona endemoniada y se le acerca, y este demonio que estaba en esta persona sencillamente reconoce a Cristo como el Hijo del Altísimo y le dice: ¿qué tiene contra nosotros, Hijo del Altísimo? Aún no ha llegado nuestro tiempo. O sea, note que el demonio allí está reconociendo que ese personaje que se le acercó a él, o a ellos, porque eran muchos, se le acercó a ellos, al demonio, sencillamente reconoció que ese era el Hijo del Altísimo. Sin embargo, el mismo Satanás personalmente lo reconoce cuando tentó a Cristo en el desierto. Se le acerca: si tú eres el Hijo de Dios, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, a esto. Si tú eres el Hijo de Dios, a aquello. Si tú eres el Hijo de Dios, a tal cosa. Note que él también está reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y por qué él quiso matarlo? ¿Por qué Satanás no quería que resucitara? Porque él sabía que ese es el Hijo de Dios. O sea, si usted quiere sencillamente creer en la palabra del enemigo, pues hay evidencia allí para que crea de que Cristo realmente, ¿qué cosa es? El Hijo de Dios, y vino a redimirlo a usted, a mí y a toda la humanidad. Bien, vamos a continuar entonces y ahora vamos a buscar el verso 8 del capítulo 3. Verso 8 del capítulo 3. Vamos a ver allí qué nos dice ese verso. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. Del diablo, las obras de Satanás. Dice: en cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, no solamente él está pecando aquí en la tierra, pues él pecó desde el principio. ¿Qué principio? Desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo, ya le estaba pecando. Sin embargo, Cristo vino, y de hecho Juan lo identifica allí, el Hijo de Dios. No lo identifica como una persona cualquiera. El Hijo de Dios, dice Juan, dice que apareció o se manifestó para deshacer las obras del diablo, las obras de Satanás. Y es así. Sin el poder de Cristo, nadie puede vencer las obras de Satanás. Sin el poder de Cristo, ningún ser humano puede vencer al enemigo. Sin el poder de Cristo, sencillamente, no podemos hacer prácticamente nada. Porque la verdad que Satanás es un poder, una influencia, es comparado con el ser humano, es todo una potestad. Sin embargo, Cristo ya venció. Y por Cristo nosotros podemos ser más que Vencedores. Más que vencedores. Muy bien. Vamos a ver entonces otra cita bíblica, pero esta la vamos a encontrar ahora en el capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a encontrar una cita que se encuentra desde el verso 7 hasta el verso 10. Desde el 7 hasta el verso 10
de la misma primera carta de Juan, el capítulo 4. ¿Qué nos dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El 10. El del verso 10 dice: En estos consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muchas gracias. Aquí lo que le decía al principio de la forma en que Juan nos habla, del amor. Dice amados. Oigan el término que él utiliza. Quizás muy diferente a términos que él utilizaba cuando era joven, ¿verdad? Cuando estaba, vamos a decir, en una posición o situación tildado como el hijo del trueno. O sea, con un carácter fuerte, imponente, agresivo. Bueno, sin embargo, aquí él dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios, ¿qué cosa es? Dios es amor. Dice el verso 9, en esto se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. Ahí está. ¿Qué significa la palabra unigénito? ¿Qué nos quiere decir el término unigénito? Sencillamente el término unigénito lo que nos quiere decir es único en genealogía. Oiga bien, el término unigénito lo que realmente quiere decir es único en genealogía. O sea, de su genealogía, de la genealogía del Padre, el único que existe es Cristo. Cristo es el único que tiene el ADN del Padre. Cristo es el único que tiene la naturaleza del Padre. Cristo es el único que tiene, vamos a decir, los mismos atributos del Padre. El único. Es el único que tiene el mismo propósito del Padre. Y es al único a quien se le ha entregado toda potestad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dijo Cristo en varias ocasiones. Lo podremos encontrar en Juan 13, lo podremos encontrar en Mateo 28, ¿verdad? De que toda autoridad, toda potestad le fue entregada por el Padre a Cristo. Es el único heredero del Padre, es Cristo. Nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? Que somos coherederos con Cristo. Lo que significa es de que lo que Cristo hereda del Padre, de esa herencia que le corresponde a Cristo, entonces yo heredo de Cristo. O sea, de lo que el Padre le dio a Cristo, entonces Cristo me da a mí. O sea, por eso es que soy coheredero. Y para poner un ejemplo muy común y humano, por ejemplo, el padre le deja la herencia a su hijo. El hijo es el único heredero. Es el único hijo que tiene ese padre, ¿verdad? El hijo hereda, pero entonces el hijo de ese hijo, o sea, el nieto, es coheredero. Entonces ese nieto hereda de lo que su padre heredó de su abuelo. Y así es, entonces nosotros somos coherederos con Cristo de lo que Cristo hereda del Padre por ser el único en genealogía. Por eso se dice, o dice la palabra, el Hijo
unigénito, el unigénito del Padre. Es el único hijo engendrado del Padre. Y esta es una palabrita que muchas veces le choca a muchas personas, porque muchos quieren decir de que la palabra engendrado, lo que quiere decir que fue creado por Dios. No, es totalmente diferente. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice de que Cristo sí fue engendrado y que Dios lo engendró. Y podremos buscar por lo menos dos citas. Hay más, pero podremos por lo menos buscar dos. En Salmos 2:7 encontramos una de las citas. Pero en el libro de Hechos, el capítulo 13, el verso 33, también podemos encontrar esa cita. Hechos 13:33. Podemos encontrar esa cita. También la podemos encontrar en la misma carta de Juan, que la vamos a leer ahorita, de que el Padre le engendró a Cristo. Bien, vamos a continuar entonces con las citas bíblicas. Y en la misma carta, en la primera, en el mismo capítulo 4, los versos 14 y 15, noten algo muy importante e interesante que se encuentra en esta cita. En los versos 14 y 15 de la misma carta primera de Juan, el capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¡Wow! Interesantísimo. Maravillosa cita esa. Y nosotros hemos visto y damos ¿qué cosa? Testimonio que el Padre ha enviado ¿a quién? Jesús. A su Hijo para ser el Salvador del mundo. O sea, el Padre no envió a alguien o a sí mismo para hacer un papel de que déjame ir yo para hacer un papel de hijo, pero luego entonces entonces vengo aquí y hago el papel de padre. No, eso es negar a Dios y es negar a Cristo. Eso es ya hacer a Dios mentiroso, llamarle mentiroso, negar su palabra. Sin embargo, hay una cita más arriba que la vamos a leer, el verso 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y dice el 13: en esto conocemos que vivimos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Pero el verso 11 dice: nadie ha visto jamás ¿a quién? A Dios y a Cristo. ¿Lo vieron o no lo vieron? Anduvo aquí en la tierra. ¿Cuánta gente no lo vieron? Sin embargo, aquí nos está diciendo el mismo apóstol Juan que anduvo con Cristo. Es que lo dice, que nadie ha visto a Dios. Y si Cristo era el mismo Dios, entonces Juan, ¿qué está haciendo? Hablando mentira. Pero sabemos que no es así. Entonces, miren cómo queda al descubierto el anticristo. Miren cómo queda sencillamente a la intemperie el anticristo, aquel que niega al Padre y al Hijo. Aquí Juan está diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, él está diciendo, yo tampoco lo he visto. Sin embargo, Juan anduvo ¿con quién? Con Cristo. Él era uno de sus apóstoles y de hecho, tan significativo es de que a Juan se le llamaba ¿cómo? El discípulo amado. El discípulo amado, porque era el más joven y era el que estaba siempre recostado de Cristo, siempre cerquita de Cristo, siempre estaba ahí, cerca. Se le llamaba el discípulo amado. Sin embargo, Juan está diciendo aquí, nadie ha visto jamás a Dios. O sea, y entonces, ahí nos da a entender claramente, y le damos gracias a Dios por su palabra, porque Él le da luz a medida que uno la estudia, a medida que uno se interesa por ella, Él le aclara toda la duda, y en la misma palabra se encuentran las respuestas a todas las interrogaciones, a todas las preguntas, a todas las cuestiones que se le hagan, todos los cuestionamientos. Sin embargo, allí nos dice de que nadie ha visto jamás a Dios. O sea, el que dice entonces que Cristo es el mismo Dios, o que Dios es el mismo Hijo, que es un solo individuo, o que son dos dioses, ¿qué está haciendo? Siendo un anticristo. Bien, señores, nos vamos a ir a una pausa y luego entonces vamos a continuar aquí. Por favor, no se vayan, quédense en sintonía, que en breve regresamos.
son mayores de 5, 5, 9. Sí, yo lo tengo aquí. 10 hasta el 11, hasta el 12. Hasta el 12, yo lo tengo. Y tengo Y aquí, en. Esa es la segunda. sí, La segunda yo tengo 9. el 1, 9 y 11. Del 1, 9 al 11 yo lo tengo. También, con ese que vamos a terminar. Sí, estamos en sintonía. Es mejor dejar el 11. Dejar el uso. Porque el que le dice, bienvenido, participa de sus malas obras. Ajá, Bueno, pues, del que no viene con la doctrina de Cristo, ajá. ahí entonces que se le da al anticristo. Sí, tenemos la misma cita. Ahora vamos a ver en el capítulo 5. Muy interesante. Los 5 primeros versos. Muy importante. Esto fue engendrado de... Se verá el verso 1 lo que dice ahí. Bien, muchas gracias hermanos y hermanas que se encuentran en sintonía con nosotros. Queremos pedirle a los hermanos que nos están siguiendo vía la transmisión en vivo por Facebook Live, si nos están escuchando, si el audio está perfecto, por favor, si nos lo pueden hacer saber por la misma página, se los agradeceríamos para confirmar de que nos están escuchando claro y fuerte. Vamos a continuar por acá ahora en el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Capítulo 5 en la primera carta de Juan. Iniciamos en el capítulo 2, pasamos por el capítulo 3, capítulo 4. Muchas gracias, hermana Pilar. Nos dice que está excelente el audio. Muy bien, muchas gracias. Y gracias a Dios que nos ha permitido tener estos recursos para poder hacer este tipo de transmisión de su palabra. Muy bien, ahora vamos al capítulo 5 y vamos a ver algo muy importante que decíamos ahorita acerca de que Dios engendró a Cristo y que muchos quieren decir que el hecho de que Dios lo haya engendrado, lo que significa que Cristo es creado. Sin embargo, es totalmente contrario. Nosotros, los padres, Dios nos ha dado la facultad de hacer algo que Él hizo. Dios engendró a su Hijo y nos ha dado a nosotros una facultad de, a partir de la creación, ser o procrear o engendrar. Entonces, vamos a encontrar en el verso 1 del capítulo 5 una parte muy, muy, muy interesante. Hermano Julio, por favor, si nos puede ayudar a leer. ¿Qué dice? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y Dios, y todo aquel que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Muy bien. En esta versión lo dice un poquito más claro y lo voy a leer. Esta que usted leyó es la Reina Valera del 1960. Ajá. Entonces yo voy a leer en la misma Reina Valera, solo que del año 2000. Vamos a ver cómo dice el verso 1. Dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, que engendra, ¿quién es el que engendra? Dios es el que engendra, ¿verdad? Todo el que ama a Dios, que engendra, ama también al que ha nacido de él.
¿Y quién ha nacido de él? ¿Quién fue que nació de Dios? Cristo. Cristo ha nacido de Dios. A él ama también al que ha nacido de él. ¿Eh? No es una muchedumbre, una gran cantidad de personas que han nacido de Dios. No, al que ha nacido de él. O sea, se está refiriendo a uno, al que ha nacido de Dios, porque Dios es el que engendra. Dios engendró a Cristo. Nosotros somos porque hemos aceptado a su Hijo. Nos hacemos hijos de Dios al aceptar a Cristo. ¿Eh? Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de quién? De Dios, porque tenemos un nuevo nacimiento, porque hemos recibido a su Hijo y nos hace entonces acepto delante de Él por medio de Cristo como sus hijos. Pero sin embargo, a diferencia nuestra, Cristo es totalmente engendrado de Dios, de su misma naturaleza, de su misma sustancia. Adoptado. Y esto lo podemos contrastar. Nosotros fuimos adoptados por Cristo. Y cuando, aquí terrenalmente hablando, cuando una persona adopta a un niño, lo hace ¿qué? Su hijo. Por ende, Cristo nos ha adoptado y somos sus hijos, somos hijos de Dios. Pero sin embargo, Cristo es hijo del Padre porque es nacido de Él. ¿Cómo nació de Él? A mí no me lo pregunten porque yo no lo sé. De hecho, la Biblia en sí no da detalle de eso y no tiene que hacerlo. Sencillamente debemos de aceptarlo porque Dios así lo dice. La majestad del cielo lo dice. ¿Eh? Y para que nosotros creyéramos y conociéramos de esto, se ha plasmado en su palabra. Basta con eso. Como le dijo Cristo a Pablo, bástate mi gracia. Sin embargo, podemos contrastar entonces entre la naturaleza de Cristo y la naturaleza nuestra. Nosotros somos totalmente carnales, de naturaleza carnal, ¿eh? Pero Cristo es de naturaleza como divina, espiritual, muy diferente a nosotros. Aunque Él, luego de que Él fuera o naciera de mujer, entonces lleva también nuestra naturaleza humana. Pero Él, su naturaleza original, es una naturaleza divina. No hay otro ser nacido que lleve esa misma naturaleza. El único ser nacido que lleva la naturaleza divina es Cristo. Dos seres llevan esa naturaleza, que es el Padre y su Hijo Jesucristo. Divino. Divino. Divino humano. Ajá, Cristo lleva la dos naturalezas, que es divino humano. Pero el único o los únicos que llevan la naturaleza divina es el Padre y el Hijo. Vamos a ver qué nos dice el verso número 2 del mismo capítulo 5. Hermano Julio, si me puede ayudar con el verso número 2 del capítulo 5. En estos conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Muy bien. En esto conocemos que amamos a quién? A los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, porque allí hay un principio en los mandamientos de Dios, que son los últimos 6 mandamientos del decálogo, de las 2 tablas, de los 10 mandamientos, que son ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de esos 6 mandamientos, de esos 6 principios. ¿Eh? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si amamos a Dios, ¿cómo entonces no vamos a amar a nuestro prójimo? ¿Verdad? O sea, es como una constante. Y el verso 3 nos dice, porque en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No hay muchos que quieren tomar como que los mandamientos son una carga, son un peso, son una tortura. Sin embargo, no es así. Si en el mundo no existieran leyes, el mundo estuviera envuelto en un caos, reinara la anarquía, reinara el desorden, reinara todo lo que es contrario al orden. Sin embargo, las leyes existen para eso, para regular el orden, para regular de que los seres humanos respeten el derecho de los demás, que yo respete el derecho de Julio y Julio respete lo mío, porque para eso son las leyes. Sin embargo, muchos quieren tomar
de que los mandamientos son carga. Pero lo curioso es que solamente los mandamientos que son carga son solo lo que corresponden a Dios. Eso es lo curioso. Y dentro de los mandamientos que pertenecen a Dios, que son los primeros 4, dentro de esos 4, el cuarto mandamiento. Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿tú amas a tu papá y a tu mamá? Automáticamente te va a decir que sí. Si tú le preguntas a una persona, ¿te gustaría que te roben? Te va a decir que no. ¿Te gustaría que te maten? No. O tú le preguntas, ¿matar es malo? Claro que matar es malo. ¿Robar es malo? Sí, robar es malo. Ah, pero entonces, y esos son parte de los mandamientos que se refieren al prójimo. Pero entonces cuando venimos al plano de los primeros 4 mandamientos, allí podemos encontrar el cuarto mandamiento, que es quien genera un conflicto entre aquellos que quieren decir de que los mandamientos del Señor son una carga, son gravosos. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es ¿de quién? Del Señor. El Señor lo apartó para sí. Pero desde el Génesis está ese mandamiento. Dice que el Señor creó todas las cosas en 6 días, mas el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó, reposó de toda la obra que había hecho, de toda la creación. Pero vamos a continuar en el verso 4. ¿Qué nos dice el verso 4 y 5, hermano Julio? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tremendo. El verso 5, si lo pueden buscar, leerlo, repetirlo, anotarlo. Oigan lo que dice el verso 5. Y hace una pregunta allí Juan. Y dentro de la misma pregunta le da la respuesta. ¿Qué dice? ¿Quién es el que vence al mundo? Muy importante. ¿Qué hay que tener? ¿Qué hay que hacer para vencer al mundo? Es totalmente al anticristo. El anticristo hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el anticristo niega a Cristo, está en contra de Cristo. Sin embargo, el vencedor del mundo, mire la característica que debe tener. ¿Cuáles son? Dice, sino el que cree que Jesús es ¿qué? El Hijo de Dios. Muy interesante. Para vencer al mundo, y cuando se refiere al mundo, no se refiere a que usted va a pelear con todos los ciudadanos de esta tierra. No, se refiere a los deseos de la carne. Se refiere a las acechanzas del enemigo. Se refiere a las avenidas del alma. Se refiere a todo aquello que te aparta de Dios. A eso se refiere. ¿De qué? ¿Cómo vencemos al mundo? Creyendo. Creyendo que Jesús, ¿quién cosa es? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Muy importante. Y muchos hoy en día entienden que esto no es importante. Y que esto no se debe enseñar. Y que esto ya está pasado de moda. No, este es el verdadero evangelio. Realmente, este es el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? De que Cristo es el Hijo de Dios y que debemos tener a alguien para vencer al mundo. Que debemos creer en algo de manera específica para vencer al mundo. ¿Qué es lo que debemos creer en eso específico para vencer al mundo? Que Cristo es ¿qué? El Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que ha nacido de Dios, que Dios lo envió a esta tierra, que lo engendró en María, para que sufriera lo mismo que nosotros, para que padeciera lo mismo que nosotros y pudiera simpatizar con nosotros. Vamos a leer ahora los versos 9 y 10. Hermano Julio. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Muy bien, muchas gracias, hermano. Le damos gracias a
a la hermana Paula Pierrot y a Dorothy Wilmore, su hija, que se encuentran en sintonía vía Facebook. Y allí nos dicen que se escucha muy bien. Muchas gracias. Vamos a seguir, hermano. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho un mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Muy bien. Allí el verso 9 nos da una introducción muy interesante. Dice que si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Comúnmente y normalmente, y es lo que más se ve, y es que alguien crea más en lo que le dice una persona que en lo que dice Dios por medio de su palabra, que lo que dice Cristo, que lo que dijeron los profetas. Pero aquí de manera específica, el testimonio de Dios es mayor. Pero ¿qué testimonio es el que Dios da? El testimonio es acerca de su Hijo. Sin embargo, le creemos más cuando una persona se para allí a decir de que Cristo no es el Hijo de Dios, sino que es el mismo Dios, de que hizo un papel, que hace el papel del Padre y que hace el papel del Hijo y que hace el papel del Espíritu Santo, que Cristo sencillamente vino y murió la parte humana, dando a entender entonces que hay una parte de Cristo que quedó viva en la tumba. De hecho, eso es inmortalidad del alma, ¿eh? Y es lamentable porque hoy la mayoría, y es lamentable decir esto, la mayoría de los cristianos así lo creen. ¿Por qué? Porque no le han creído a Dios sencillamente. Y esto es un llamado y una advertencia a la vez que hacemos de que creamos a Dios, le creamos a Él y creamos en Él. Dice el verso 9, el testimonio de Dios es mayor. ¿Mayor que qué? Mayor que el testimonio de los hombres. Dice, este es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Óigame, ahora no es Juan, ahora no es Pedro, ahora no es Marcos, ahora no es Lucas, no es Pablo, no, ahora es el mismo Dios que está testificando de su Hijo. Vamos a ver cuál es el testimonio de su Hijo. El verso 10 nos dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace parecer mentiroso, porque no cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y vamos a ver cuál es el testimonio. El verso 11 y el 12 nos los da. ¿Cuál es, hermano, el testimonio? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan sencillo como eso. Más claro, ni el agua, como solemos decir. ¿Verdad? El testimonio de Dios es ese. No hay que ir a una universidad a hacer toda una carrera teológica. No hay que ser un científico prominente. No hay que ser alguien de renombre y encumbrado en cuanto a lo catedrático se refiere para poder entender esto. El Señor está hablando claro y preciso y de manera sencilla. ¿Qué nos dice? Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, ¿verdad? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida sencillamente. Señores, el tiempo se nos ha ido. El tema es muy interesante, de hecho. Hay muchas citas bíblicas acá que podemos tomar para desenmascarar al anticristo, aquel que no cree en el Mesías, que no cree de que Cristo ha venido en carne. Pero sin embargo, el tiempo se nos ha concluido ya. Pero bueno, vamos a leer dos últimas citas para concluir el tema de esta mañana. Y en esta ocasión vamos a leer en la segunda carta de Juan los versos del 9 al 11. Los versos del 9 al 11. Pero antes que esta vamos a leer una que se encuentra en Mateo capítulo 17 y el verso número 5. El hermano Julio nos va a ayudar con ella. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió,
Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. Pero hay otra cita también muy similar a esa, que es algo contagioso porque una te lleva a la otra. Y esto es lo bueno y lo maravilloso de la palabra de Dios, que se encadena una cita con otra. Y esta ocasión la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo número 12, y vamos a ver allí los versos el 28 al 30, no, 28 y 29. Vamos a ver allí. Padre, glorifica tu nombre. Dice, entonces vino una voz del cielo que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. La gente que estaba allí y oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le habló. Entonces, pero dice el verso 30, Jesús respondió, esta voz no vino para mi beneficio, sino para el vuestro. Allí el Padre le habló a Jesucristo. Pero ya para finalizar, en la segunda carta de Juan, los versos del 9 al 11, nos dice, todo el que se aleja y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le deis la bienvenida, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Lo que debemos de hacer es exhortar y ayudar a las personas, ayudar a los hermanos, a los amigos, de que crean en Cristo, y que la doctrina que debemos adoptar es de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, como Pedro así lo afirmó. Así que mis hermanos, muchas gracias por la sintonía, gracias por seguirnos, gracias por estar presente y sobre todo muchas gracias por estar atento a la palabra de Dios. Queremos darle un saludo y muchas gracias a Víctor, que está aquí en los controles, al hermano Julio, que nos estuvo acompañando hoy nuevamente, muchas gracias, pero sobre todo gracias a Dios por permitir este espacio. Vamos a concluir con una breve oración. Padre maravilloso, gracias por este espacio, por tu palabra, por Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Guíanos, acompáñanos. Bendice esta emisora, bendice a Víctor, bendice al propietario de esta emisora y bendice a cada uno de los que tengan espacio en ella. Y te rogamos, Señor, que este sea un canal que tú sigas utilizando para llevar hacia adelante tu obra, tu palabra. Permite, Señor, que este mensaje pueda tocar corazones y que pueda convertirlo al nombre de Cristo. Gracias, mi Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que todos pasen un día maravilloso.